Vamos a abordar una temática que nos interesa a todos, tiene que ver con la accidentabilidad y algo en lo que también las autoridades han prestado mucha atención durante los últimos meses. ¿Cuántas veces hemos visto que llueve y de inmediato se generan varios accidentes de tránsito? ¿Se ha preguntado usted por qué incrementan los percances viales durante la temporada de lluvias? Aunque la excesiva velocidad y la distracción siguen siendo un factor importante, hay otros aspectos de los que pocas veces nos percatamos. Veamos la nota de nuestro tema del día. Imágenes que se repiten año con año. Diariamente se registran entre 55 y 65 accidentes viales, pero durante la época de invierno las cifras aumentan. Las calles son, irónicamente, la causa de dolor de cabeza para los automovilistas. Los factores que influyen son diversos, pero hay uno en específico que pasa desapercibido para muchos. El agua principalmente forma una capa delgada entre el asfalto y la llanta que puede provocar deslizamiento, ¿verdad? Esa capa delgada es la mezcla entre el agua y líquidos como aceite que los vehículos derraman por fallas que no son atendidas a tiempo. Eso se desprende y se combina con el agua y se ponen más lisas las carreteras. Por eso también es importante disminuir la velocidad cuando está lloviendo y cuando las calles están lisas. Óscar, mecánico del taller El Amigo en la colonia Sacamil, dice que en sus años de experiencia ha observado cómo la mayoría de automovilistas no se preocupan por una revisión preventiva. Incluso hay quienes, pese a saber de las fugas en sus automotores, prefieren obviar el asunto. Solo saben que se le revisa agua radiador, el nivel de aceite y cositas básicas. Pero para estar seguro de cómo anda su vehículo sí se necesita una revisión completa. El mantenimiento mecánico de los vehículos no es el único que genera accidentes de tránsito. Otros aspectos como el estado de las llantas también influye. Incluso existen medidas de grabado que aportan mayor agarre al desplazarse sobre el asfalto. Un estimado de 2.5 milímetros de espesor, ¿verdad?, de la ranura para los vehículos livianos, para que pueda ser compatible con la calzada. Y los vehículos pesados deben de tener 4 milímetros de espesor para que el rodamiento sea mejor. Frenos en buen estado, luces y cricos de calidad también podrían evitar un accidente de tránsito. Factores externos al estado del vehículo, como los desechos que son arrojados a las calles, también generan percances viales. Autoridades aseguran que mantienen una vigilancia constante para que los conductores sean más responsables con las obligaciones que conlleva el derecho a manejar. Aunque los siniestros en las calles han disminuido en 2018, estos han dejado más personas fallecidas y lesionadas. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Gracias, Antonio Valladares. Y tenemos un reporte más sobre las situaciones que ocurren a diario en carretera, situaciones a las que usted debe prestarles mucha atención porque nos interesa que maneje y que lo haga con mucho cuidado para evitar ese tipo de situaciones que ocurren a diario. Sí, es importante saber también qué medidas poner en práctica y cuáles medidas pone en práctica la población cuando llueve y maneja. Son muchos los que están conscientes que un vehículo en buen estado es lo fundamental para no poner su vida en riesgo. Sí, y no solamente los vehículos, sino que también pues las arterias, ¿verdad? Las calles en buen estado. Suele suceder también que cuando llueve, por ejemplo, se nos hace más difícil visualizar un bache. Y ahí se vienen los accidentes o también los daños a los automotores. Así que en este caso pues también las autoridades tendrán que poner de su parte, estar pendientes de que pues las carreteras, las calles estén en óptimas condiciones y nosotros cada vez que se acerca el periodo de invierno a dar un buen chequeo al vehículo. Sí, es una responsabilidad compartida, exacto, ¿verdad? Bueno, veamos. Bien, escuchemos. La primera es siempre utilizar el cinturón. También, bueno, estar pendiente siempre del volante y revisar las llantas, también eso es bien importante para que, sobre todo en época de lluvia, y no sé, también los cricos que funcionan súper bien, eso es estar pendiente de eso también. Hay que estar lento, manejar a la velocidad que la calle determine y tomar las precauciones necesarias con
con las llantas? Primero, tener los frenos limpios, que anden bien calibrados y todo. Luego, que el motor esté seco y pues antemano manejar con precaución y la presencia de... Realmente hay una infinidad de acciones que se pueden tomar para evitar accidentes de tránsito. No distraerse al volante es una de las más importantes. Trate de guardar el teléfono porque es cierto, a veces hay emergencias laborales, emergencias en la casa, emergencias de otro tipo, pero lo importante es que usted garantice que va a llegar a atender esa emergencia y no que usted va a hacer otra emergencia más. Cuando usted habla por teléfono, está jugando con su vida, realmente es una ruleta porque no sabes qué te vas a encontrar. Gente que no respetó el alto porque viene igual jugando con el teléfono. Si uno ve o va chateando o revisando mensajes o le cayó un mensaje de WhatsApp y lo va a revisar, o la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿puede esto esperar? Y como en realidad puede esperar, siempre entonces, puede esperar. Siempre puede esperar. Entonces tú esperas llegar a tu lugar de destino y cuando llegues hacer la llamada, revisar los mensajes y demás. Hay una tendencia también que es el tema de las aplicaciones o los programas que te ayudan a circular, como el Google Maps, como el Waze, por ejemplo, que aquí lo utilizamos tanto. Entonces, esto no tiene que ser un factor distractor tampoco. O sea, hay implementos para que tú puedas colocar el teléfono en un lugar donde te permita tener tus dos manos en el volante y solo ir escuchando para irte orientando y en alguna pausa, en algún semáforo, poder ver el mapa y saber a dónde estás. No tiene que ser una excusa el Waze tampoco para que no estés concentrado al 100% en el volante. Así es, evite discutir cuando va en el carro manejando, porque hay gente que ve escribiendo y tal vez está discutiendo. Y lo acalorado de la discusión hace que se fije mucho más en el teléfono y no en la carretera. Y que se cruce una persona a pie es un problema, que se te atraviese un motociclista es una realidad que se enfrenta a diario, que alguien haga una maniobra que usted no esperaba que hiciera también es una situación, porque fíjate que en muchos lugares no tenemos la costumbre de indicar que vamos a cruzar o que vamos a girar. La gente lo hace hasta cuando ya ve que la calle en la que se va, hacia donde se va a dirigir, entonces dice, ay, pongo la vía, pero está a 2 metros de la... Sí, o si no, cuando pone la vía, y hay gente que también lo hace porque cuando ponen la vía no te permiten pasar. Pero bueno, uno hay que cumplir con su deber y con toda la normativa de tránsito que como conductores tenemos esta responsabilidad de hacerlo. Es una gran responsabilidad, es un privilegio tener un vehículo. No podemos darnos pues ese lujo de tener esas imprudencias cuando finalmente sabemos que están vidas en riesgo y que podemos afectar la vida de las demás personas, en el peor de los casos y en el menor de los casos también nuestra economía, porque obviamente cuando tenemos accidentes tenemos que asumir los costos. Sí, ¿verdad? Y saben que también a veces llueve tan fuerte, ya que estamos hablando de las condiciones climáticas, que quizá vale la pena esperar unos minutos antes de salir del lugar donde estamos, tener un poco de paciencia y salir ya hasta que veamos que las condiciones han mejorado. Que el cansancio también, ese es un factor importante, porque ayer yo tuve la oportunidad de ver a alguien que estaba quizás en su vehículo, quizás venía de su jornada laboral en domingo, o venía o se había desvelado el día anterior, pero en el alto estaba dormido sentado en el vehículo. Entonces, claro que cuando le pitan, él reacciona y sigue manejando, pero de pronto lo ves que está cerrando los ojos y está sentado al volante. Claro. Está agotadísimo. Entonces, ¿por qué no mejor esperarse un momento y quedarse donde en algún lugar, descansar unos minutos, cerrar los ojos y despertar bien, porque luego esto se puede convertir en un problema, ¿no? Sí, en un atentado, ¿verdad? Son varias recomendaciones. Sí, hay que tomarlo en consideración, hay que conducir con mucha prudencia y bueno, tener en cuenta que pues tenemos un buen periodo también de lluvias acá en el territorio para que pues seamos previsivos en ese sentido. Y hace falta lluvia, tuvimos temperatura